Bueno, entonces comenzamos. Primero que nada, quiero agradecer a todos los asistentes que tenemos dentro de esta reunión, como a los que tenemos en Facebook, que están viendo en este momento el en vivo. Así que, ¿por qué estamos aquí reunidos? Bueno, tenemos el honor de estar con el profesor Luis Pasos aquí presente para que nos va a discutir distintos aspectos del liberalismo, a su vez como su texto del México no socialista. Para aquellos que no conozcan quién es el profesor Luis Pasos, pues déjenme decirle que es un académico, un profesor y un escritor bastante famoso en el ámbito económico, político y del análisis social dentro de nuestro país. Él ha sido un escritor de más de 44 títulos a lo largo de su larga carrera, así que tiene bastante experiencia en estos temas. Es profesor de Derecho por parte de la escuela, perdón, es licenciado en Derecho por parte de la Escuela Libre de Derecho, a su vez tiene la carrera en Economía tiene estudios en Economía por parte del Tecnológico de Monterrey, estudios en Administración Pública por parte de la Universidad de Nueva York, maestría y doctorado por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y a su vez un doctorado honoris causa por parte de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Pues ya dicho esto, déjenme decirles que va a haber una pequeña introducción por parte del profesor Luis Pasos acerca de estos temas que he hablado, de aproximadamente media hora, 40 minutos, y una vez haya pasado esto, habrá una sesión de preguntas y respuestas donde le pasaré el micrófono a alguno de los asistentes aquí presentes. De igual manera, si ustedes que están viendo esta reunión desde su casa deciden poner alguna pregunta dentro del chat presente y considero que es una pregunta pertinente, también se la pasaré al profesor Luis Pasos. Ya dicho esto, le paso la palabra a nuestro estimado invitado. Por favor, doctor. Bien, gracias Rodolfo, muy amable a todos ustedes por invitarme, igual a quienes nos están haciendo el favor de escuchar. Los términos muchas veces dicen mucho y no dicen nada. Técnicamente se le llama términos indeterminados, por ejemplo la palabra pueblo, todo el mundo las usa. ¿Qué es el pueblo? Pues lo que cada político quiere es el pueblo, en nombre del pueblo, vamos a juzgarlo en nombre del pueblo, el pueblo es el que está primero. Entonces, como esas palabras, también se han convertido en palabras como neoliberalismo. Y esto de neoliberalismo, pues quiere decir un nuevo liberalismo. Y por otro lado, también se habla de socialismo del siglo XX, comunismo, fascismo. Esto nos lleva a una serie de confusiones. Vamos a sintetizar diciendo que hay dos posiciones ante la sociedad, un colectivismo y un personalismo. El colectivismo es el que pone o antepone a la palabra sociedad, a la palabra gobierno, a la palabra todos, a la persona humana. Y el personalismo, que no es tan solo de raíces, podemos decir, liberales, de los liberales, es también de raíces cristianas. La religión católica, la filosofía católica de Santo Tomás de Aquino, es estrictamente hablando personalista. Yo en lo particular me digo que yo soy personalista. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que la sociedad, que todos estamos nosotros mismos y que el gobierno está para servir a la persona y no la persona a la sociedad. Y esto coincide con el liberalismo. La primera discusión es, ¿Cristo era liberal o era socialista? Y podemos rascarle a la historia de Cristo y concluir que era liberal o concluir que era socialista, pero podemos decir que él dijo, dada al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, es la primera división entre gobierno y personas. Y así vemos cómo, por ejemplo, cuando los denarios, él habla y de la anécdota de los denarios, pues él dice que no puede haber igualdad económica. No es lo mismo quien entierra los denarios a quien reproduce los denarios. Entonces, hay mucha confusión en esto. Pero vamos a centrarnos en el siglo XX y decir qué ha pasado y qué ha pasado en México. Porque actualmente se habla mucho de que México fue un país neoliberal. Se da por hecho, como digo yo, take for granted, se da por hecho, de que vivimos un liberalismo y que ahora viene a salvarnos el socialismo como algo nuevo. La tesis mía, y que sostengo en esta breve plática, es que México ha sido un país socialista o neosocialista.
y que lo que se pretende presentar como algo nuevo, como un cambio, es en realidad lo que hemos vivido. Si nosotros nos vamos a la Constitución de 1917, vemos que prácticamente es una constitución socialista, no es una constitución liberal. Originalmente debería ser liberal, porque fue una copia de los Estados Unidos, pero se ha ido llenando de cambios. Para decirles algo, pues la Constitución mexicana ha tenido más de 700 cambios, mientras que la Constitución de Estados Unidos, con más de 200 años de vigencia, pues solamente tuvo 23 o 24 enmiendas para meterle the Bill of Rights, que es precisamente lo más importante de la Constitución, las garantías individuales, que también en nuestra Constitución es básico, garantías individuales, que ahora se han hecho a un lado y se habla de garantías sociales. Ese también es un mito, una mentira, algo que nos lleva al error. Las garantías sociales. ¿Quién es el titular de las garantías sociales? El gobierno. Entonces, atrás de la palabra pueblo, de la palabra social, se esconden una serie de falsedades, atrás de términos bonitos. Por ejemplo, justicia social. Ese es otro término. Tengo un libro que se llama Justicia contra Justicia Social. Y vemos que justicia social pues va en contra de la justicia, porque la justicia es dar a cada quien lo suyo, y la justicia social es quitarle a unos para darle a otros. Todo esto vemos que hay una discusión o unas posturas de términos, pero aterrizando, vemos por ejemplo en el caso de México, el siglo pasado, y todavía en este siglo, pues la mitad de la población está en el campo, y nosotros cuando decimos campo, hablamos como si fuera la parte pobre. Pensamos que el campo debe estar pobre, no es cierto. Usted va al campo en Estados Unidos y ve a gente rica, los granjeros ricos, quienes explotan la tierra rica, y aquí la mayoría de los que están en el campo es gente pobre. Muchos de ellos todavía están en la era de la leña. Hace poco andaba yo por un pueblito y es triste ver que todavía queman la basura, hacen hoyos, como cuando yo era pequeño, en el patio de la casa teníamos, hacía un hoyo y ahí se quemaba la basura. No hay un camión que recoja la basura. Mucha de esta gente vive entre la basura, muchos no tienen electricidad, siguen en la era de la leña. ¿Y esto es por qué? ¿Por qué el campo mexicano se ha atrasado? Por el neoliberalismo, ¿no? Si vemos, el campo mexicano desde 1914, en la conferencia de Niágara, se adoptó, fíjense, esta es paradoja, una recomendación de los Estados Unidos, una reforma agraria. Y una reforma agraria tipo socialista, una repartición de la tierra que se agrandó, por ejemplo, con el general Cárdenas. Se repartió 3 veces la superficie cultivable. Y si nosotros nos vamos a las leyes que apoyaban esta reforma agraria, son prácticamente las mismas que apoyaron la reforma agraria en la URSS. Estaba prohibida la propiedad privada. Muchos no han leído todas estas leyes agrarias. La propiedad reinante en la tierra de México, en el campo de México, era la propiedad colectiva, los ejidos. No había o estaba prohibida la propiedad privada. Una anécdota cuenta que un ganadero, una persona del campo muy importante, amigo de Lázaro Cárdenas, pues le invadieron sus tierras. Entonces él fue a ver al general y dijo: oye, Lázaro, me está invadiendo las tierras. Bueno, pues sí, es que tenemos que repartir. Y dijo: mira, colindante a mis tierras hay una gran cantidad de terreno, reparte esas. Y que le contestó Cárdenas: no, pero lo importante es quitarle a uno. Ni modo, tú eres el que se te va a quitar para repartirlo. O sea, había tierra para repartir sin dueño, mostrenca, como se llaman, y no, se le quitó a unos para darle a otros, porque esa era la noción. Hay que quitar, hay que repartir. Y hay un principio que dice que cuando no hay seguridad jurídica, no hay seguridad en la propiedad, pues no hay inversión. Entonces, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa reforma agraria? Primero, la migración hacia las ciudades y hacia los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque destruyeron la hacienda, que se sataniza, pero una forma de producir. Una forma de producir. Había hacendados que eran unos abusadores y había otros que les pagaban, que tenían a los trabajadores, y que si es bien, pues era necesario, podemos decir, que hubiera más propiedad, más distribución, pero el gobierno la hizo en una forma arbitraria. Fue el gobierno el que distribuyó, no hubo compraventa de tierras, y lo importante es la producción. ¿Qué pasó en el campo mexicano? Bueno, pues que se partió de la priori de que los campesinos querían tierras,
Es como si yo les digo, los trabajadores de la industria quieren ser empresarios, y no. Hubo una encuesta muy interesante que salió en la revista Visión hace muchos años y que entrevistó a muchos campesinos. Y ahí salió la conclusión de esa encuesta fue que la mayoría de los campesinos, casi el 80%, no quería tierra, quería un mejor salario. Y le dieron tierra. ¿Qué pasó con esta tierra? Se abandonó. No tenía las características y las tierras eran un promedio de 4 hectáreas lo que se le daba, pues una superficie que era muy difícil automatizarla. Entonces, ¿qué sucedió? Se fue abandonando la tierra, se formaron los cordones de pobreza en las ciudades, los Estados Unidos felices porque pues muchos mexicanos se fueron a Estados Unidos a trabajar y aquí se quedó el campo atrasado. ¿Por qué? Por una institución neoliberal, por una institución socialista, perdón, liberal, ¿no? Por una institución socialista. ¿Qué pasó con Cárdenas? Bueno, pues hubo la expropiación petrolera. Paradójicamente, ahí hubo intereses también de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo había exceso de producción de petróleo. Y en México, esa expropiación fue fundamentalmente a los ingleses, que tenían el 70% de las, podemos decir, de la industria petrolera en México, y el 30% de los americanos. Pero independientemente de eso, esta expropiación, bueno, pues dejó en ceros a la industria mexicana petrolera. ¿Y qué sucedió? De exportadores de petróleo nos fuimos convirtiendo en importadores de petróleo. Pero no fue durante el siglo pasado, pues prácticamente casi todo el siglo, las principales industrias las manejó el Estado. La electricidad también, los ferrocarriles. En los tiempos de Echeverría, el gobierno tuvo más de 1,000, tenía casi 1,200 empresas, la mayoría de las cuales perdía dinero. Y ahí viene algo interesante. Ya con Miguel de la Madrid es casi insostenible la situación. Miguel de la Madrid llega a la mitad de su sexenio y ya no tenía dinero. Hace un convenio con el Fondo Monetario y le dicen, sí, pero pues, tienes que meter orden en tus finanzas. Y empieza pues un ordenamiento, no porque eran de derecha, sino porque no había otra salida. Y cuando llega Salinas, no es que Salinas fuera neoliberal, es que no le quedaba otro. Algunos técnicos le dicen, o privatiza, vende esas empresas, o hay un caos tremendo en México. Y empieza la privatización, no como una política de derecha neoliberal, sino como la única salida. Y esto hace que califiquen a Salinas de neoliberal, ¿no? Salinas, pues podríamos decir, no vamos aquí a hacer un análisis de su personalidad, era un agente del sistema, pero era muy listo. Se dio cuenta que no había salidas. Entonces ahí se habla de que ahí empieza el neoliberalismo, pero el actual gobierno nunca habla de lo que estaba anterior, del fracaso de Echeverría, del fracaso de López Portillo, de cómo hubo hiperinflación. Hubo un año en que la inflación en México llegó al 160%. Y se devaluó el peso, se le tuvo que quitar 3 ceros. En este momento, si no tuviéramos los 3 ceros, el intercambio estaría en 20,000 pesos mexicanos por dólar. Entonces, todo esto es producto de políticas, ¿qué? Socialistas, o como yo digo, no socialistas. ¿Por qué? Porque también se puede hablar de un neosocialismo. El socialismo fracasa, y esto fracasa en 1990, cuando la URSS pues abandona el socialismo, y no es porque lo bombardean los Estados Unidos, simplemente ya no sirve. Y dicen, lo abandonamos el socialismo. ¿Qué pasa en la China de Mao? Yo tuve la oportunidad de estar en China en 1980, un año después de que murió Mao. Todavía me tocó esa miseria que vi en China, un tremendo desempleo, la gente sentada en la calle, sin trabajo, no había clase media, además los ricos, que eran los del gobierno, los pobres. Entonces, ¿qué pasa cuando muere Mao? Bueno, pues su sucesor dice, esto tenemos que cambiar. Y empiezan a hacer lo que algunos llamaron islas de capitalismo, o que también en México se le puso el término de zonas económicas especiales, que vino este gobierno, no sabía ni lo que eran, y lo tiró a la basura, y el gobierno anterior tampoco le hizo mucho caso. Pero ¿qué tuvo que hacer los sucesores de Mao? Pues simplemente, para no crear problemas internos, dijeron que iban a crear unas pruebas en ciertos lugares de China, que eran lagunas de capitalismo, y era ahí sí, un liberalismo completo.
no había podemos decir, leyes laborales que impidieran. Un empresario que fue a invertir en esos tiempos en China me contó que cuando llegó, dijo, bueno, ¿y cuáles son las reglas aquí laborales? Dice, entiéndase con los trabajadores. Ellos le dirán lo que usted quiera pagarles. ¿Y qué pasó con estas islas de liberalismo en China? Pues China salió de la miseria. Salieron de la miseria millones de chinos y abandonaron, ¿qué? El socialismo. Podemos decir que no hay un ejemplo, fíjense, esto es muy duro lo que voy a decir, en el siglo XX, de un sistema socialista que haya disminuido la pobreza. Hay, por ejemplo, el mito de personas que no saben y que se aprovechan de los que no saben, que dicen, no, los países escandinavos, ahí sí hay un socialismo que ha tenido éxito. No es cierto. Noruega, Suecia, Dinamarca son países de economía de mercado. La mayoría de la riqueza la producen empresas privadas. Hay más facilidad para hacer negocios en esos países que en México. La carga fiscal es menor en esos países que en México. Un primer ministro de Dinamarca, por ahí circula en redes sociales, un discurso que dio en los Estados Unidos y dice, muchos creen que somos socialistas, dicen, no, somos una economía de mercado, en donde aquí cada quien labra su futuro, no somos socialistas. Entonces es un mito. ¿Qué país podemos? Yo invito a quienes me están escuchando, díganme un país, Venezuela, Cuba, Indonesia, algún país, en Asia, en Europa. Ahí tenemos el caso de las dos Alemanias, empiezan igual después de la Segunda Guerra Mundial, una se convierte en una de las potencias mundiales y la otra se quedó subdesarrollada. Ahí tenemos a las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué hablo de esto? Porque hay suficientes ejemplos en el mundo para hacer ver que aquellos países con una filosofía liberal, o sea, de libertad, son los que han progresado. Y aquellos en donde el gobierno, bajo las más diversas excusas, ha regresado a un absolutismo, yo le llamo neoabsolutismo, en que se resume ese absolutismo en lo que dijo Luis XIV, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Y lo estamos viviendo en México. ¿Quién es el Estado en México? El presidente López Obrador. Y voy a decir algo que puede molestar a algunos que están escuchando, a quien personalmente estimo porque lo conozco desde chamaco, pero fue envenenado en la universidad en la que yo también di clases. Y hay mucha gente envenenada por el marxismo virus. Y otros que también han encontrado una beta para enriquecerse en el socialismo. Hace poco me preguntaban, oye, ¿y por qué aún a pesar de los fracasos tan claros de los sistemas socialistas, hay muchos gobernantes que quieren ser socialistas? Bueno, porque les da la oportunidad de convertirse en unos déspotas, en unos dictadores en nombre del pueblo y ser de los más poderosos. Yo pongo un ejemplo. Muchos hablan de Trump, que era un arbitrario, ¿qué es un arbitrario? Ya se va. Pero Trump no tenía el poder que tiene un presidente de México. Trump nunca podía decir a dónde se debía de construir un aeropuerto o una refinería. Y aún cuando él dijo, vamos a hacer un muro, pues enseguida un dueño de unas tierras del campo puso ante un juez de un pueblo podemos decir, una queja y demandó al presidente porque quería que pasara un muro por ahí, y el juez dijo, por aquí no pasa ningún muro, no podemos violar la propiedad privada, y eso en México no se hace. Estamos perdiendo la división de poderes, estamos concentrando poder en el Ejecutivo, y eso es la antesala de una dictadura, porque también hay quienes piensan que la dictadura siempre viene de la violencia. No, hay muchas dictaduras en América Latina que vienen de democracias. Entonces la democracia no es ganar una elección, no es un gobierno demócrata porque gana una elección. Recordemos que Hitler ganó las elecciones y no hay quien diga que Hitler es una democracia. La democracia es cuando existe una división de poderes, y para que esa democracia funcione tiene que haber un Estado de Derecho, que no es Estado de leyes. Aquí también es interesante dejar esta diferencia, porque dice, vamos a un Estado de leyes. No, un Estado de leyes puede ser un Estado absolutista. El Estado de Derecho parte de la premisa
de que se están respetando los 3 derechos fundamentales del ser humano, que son vida, propiedad y libertad. Y ahí podemos hablar de Estado de Derecho. Lo demás no es Estado de Derecho, es un remedio de Estado de Derecho. Entonces, lo más peligroso actualmente es estos gobiernos que han llegado al poder, estos gobernantes, por la vía democrática, pero una vez en el gobierno empiezan a cambiar la Constitución, empiezan a concentrar poderes y se vuelven, ¿qué? Dictadores. Independientemente que sean legales. La dictadura puede ser legal o ilegal, pero es dictadura. Entonces, en México estamos perdiendo la noción de democracia real, de Estado de Derecho, y nos estamos acercando a una dictadura democrática. Entonces, las conclusiones, para ya pasar a las preguntas, es: no hemos sido, en la mayor parte de la historia de México, un país liberal o neoliberal. Las instituciones que han predominado en nuestro país son socialistas, son absolutistas, son colectivistas, y es por eso que estamos atrasados. El campo, en donde está casi la mitad de la población, es un ejemplo claro de ello. En el campo no han llegado, podemos decir, la propiedad privada, la competencia, la libertad de producir. Y en la industria, pues ha estado atrás. Y los cambios, estas libertades, y los cambios que se hicieron con Peña Nieto por necesidad. Estaba en quiebra técnica Petróleos Mexicanos, y una de las soluciones fue abrir a la iniciativa privada la explotación del petróleo. Actualmente, por cuestiones ideológicas, violando la Constitución, se le niega ya las concesiones a los particulares, y Pemex no tan solo está quebrada, sino tiene una paradoja muy fuerte: entre más produce, más pierde dinero. Las pérdidas de Pemex están a niveles récord. Igual, en la Comisión Federal de Electricidad se permitió que hubiera inversión privada y produce la energía hasta un 60% más barato que el gobierno, pero los que están ahí enfrente, que lo que quieren es tener todo para ellos, estos monopolios, ¿para qué? Voy a decir algo muy fuerte: para robarse el dinero impunemente, para que no lo comparen con la empresa privada. Han regresado a un absolutismo en la electricidad, en el petróleo, y tenemos el peligro ya inminente, no de ir a un nuevo sistema, sino de regresar al sistema priista del siglo pasado, que era un sistema estatista, colectivista, y con uno que otro periodo hacia una economía libre. Pero fundamentalmente vivimos el siglo pasado y hasta ahora en un país prosocialista. Aún con los gobiernos panistas de Fox y de Calderón, no se tuvo la mayoría legislativa para hacer cambios de fondo. El cambio que hizo Peña Nieto de abrir el petróleo a los particulares lo había propuesto Calderón y no lo apoyó el PRI. Y cuando lo hizo el PRI fue porque no le quedaba otro. Entonces, si analizamos seriamente, objetivamente, la historia económica de México, vemos que lo que se está proponiendo ahora no es un paso al futuro, sino es un paso atrás hacia el siglo pasado, y que el mismo México, esto que están proponiendo, ya fracasó. Con esto termino la parte expositiva y nos vamos a la parte de preguntas por ustedes. Muchas gracias, profesor, por esta excelente exposición. Bueno, ya dicho esto, para aquellos que gusten comentar o tengan alguna pregunta, por favor pónganla en el chat para que yo pueda leerlas. En caso de que haya alguna relevante, pues la pueda pues canalizar acá. Por mi parte, tengo 2 preguntas. Mucho se ha dicho acerca de, bueno, más bien usted mencionó cómo Cárdenas, pues obviamente no tenía un respeto por la propiedad privada, ya sea en el aspecto de los ejidos, ya sea en el aspecto del petróleo, etcétera, etcétera. Pero algo que leí en su texto que me pareció muy interesante es acerca de la educación, que se implantó una educación socialista en México. Yo luego hablaba con familiares un poco, o amigos mucho ya más grandes de edad, y les hablaba de las atrocidades cometidas por Mao o de los fallos de la teoría marxista en ciertos aspectos. Y recuerdo que me dijeron esto:
muy directamente me dijeron, es que nosotros nunca vimos lo que tú nos estás diciendo en la escuela. Nosotros leíamos los textos de estas personas. Nosotros éramos adoctrinados por esos textos. Nunca vimos el lado opuesto. Entonces, en un contexto donde la educación está capturada por los sindicatos en el día de hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué al día de hoy y durante muchos años la educación ha sido capturada por este tipo de ideologías? ¿Y cuál ha sido la consecuencia de eso? Bueno, lo que tú dices es muy importante. Ellos saben que si se apoderan de la mente de las personas, pues se van a apoderar un país. Nosotros decíamos del presidente Andrés Manuel López Obrador, él estudió en la Facultad de Ciencias Políticas, y ahí la mayoría, no todos, porque por ejemplo el director de mi tesis de licenciatura fue Rubén Salazar Mayén, que en su juventud fue socialista, pero después se dio cuenta de lo que estaba y abandonó el socialismo. Pero la mayoría de los profesores de ciencias políticas, la mayoría de los profesores de economía en la UNAM eran socialistas y le llenaban a los muchachos la cabeza de estas teorías. Yo, pues, prácticamente toda mi vida académica la he hecho, no en, como diría el presidente, en universidades fifí, no, yo la hice en la UNAM y estoy muy orgulloso de haber estudiado en la UNAM. Y tuve maestros buenísimos en la maestría, en el doctorado de la UNAM, y mi licenciatura la hice en la Escuela Libre de Derecho, en donde va de tocho morocho, como dirían, para gente humilde, para gente de clase media, y van fifís también ahí, pero es una escuela que no es una escuela, ni yo tampoco hablo mal de la Ibero o de estas escuelas fifís, hay maestros buenos, pero también en esas escuelas hay gente que está lavando el cerebro a los jóvenes. Yo recuerdo hace muchos años, no digo que sea ahora, fui a la Náhuatl y pues me atacaron, es donde más me han insultado, ¿no? En la UNAM. Estaba ahí el rector y a raíz de eso hizo una investigación y se encontró en aquel tiempo que habían llegado como 20 profesores de Chile y eran los que estaban dando clase en la Náhuatl. O sea, los jóvenes, los hijos de empresarios, estaban aprendiendo las doctrinas socialistas en la Universidad Anáhuac. Y en ese momento, pues, despidieron a muchos profesores, porque dijeron, pues, estamos haciendo el caldo gordo a gente que no compartimos la forma de pensar. Entonces, eso ha pasado en México. Y no tan solo en la UNAM, no tan solo en las universidades públicas, sino en las universidades privadas, en las escuelas privadas. ¿Por qué? Porque los marxistas están muy metidos en la educación. Y los que no son marxistas, pues muchas veces no tienen claro cuál es la solución. Me decían unas personas, amigos de Venezuela, me decían, mira, el problema más grave es que gran parte de la oposición a Maduro no tienen claro cuál es la solución. Son socialistas también. Entonces, hace falta, en América Latina, hace falta en México, no tan solo decir que está mal lo que está pasando, sino proponer caminos, son sencillos, respetar la propiedad, respetar la libertad de las personas. Y esto, vuelvo a repetir, no es solamente la posición de Adam Smith, no es solamente la posición de los liberales de la Revolución Francesa, que al final, pues, no lo pudieron consolidar, sino que regresó Napoleón, sino es la posición también, y lo quiero resaltar, de la Iglesia desde el punto de vista ortodoxo. Hay que explorar la llamada Escuela de Salamanca, donde está Luis de Molina, Fray Juan de Mariana, y ahí encontraremos uno de los puntos de vista económicos que pensaremos que está hablando un liberal o que está hablando Adam Smith. Es más, muchos dicen que Adam Smith vivió de la Escuela de Salamanca. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tesis liberales no son de derecha, no son de un grupo, son producto de una lógica humana. El ser humano produce cuando le garantizan la vida, cuando le garantizan la propiedad, cuando le garantizan la libertad. Hay que ir más allá de derechas e izquierdas, sino que son tesis que van de acuerdo con la naturaleza humana. Y aquel gobierno que proteja estas aspiraciones naturales del ser humano, de vivir, de tener algo, de decidir, pues puede lograr que un país vaya para adelante. Pero cuando el gobernante decide por uno, es cuando un país se queda atrasado. Muchas gracias.
Hay otra pregunta por parte de Tonatiu en el chat que nos pregunta acerca de cuál es su postura respecto a la reserva fraccionaria en comparación a otras alternativas con el patrón oro. ¿Cuál es su posición respecto a la reserva fraccionaria, respecto a otras posturas como la es el patrón oro, en el contexto de qué hubiera pasado si no hubiera habido reserva fraccionaria cuando fue la situación de Salinas? Mire, aquí podemos hablar de muchos sistemas monetarios, vamos a decir. Desde el patrón oro hasta el patrón cambio, hasta el dinero fiduciario, en donde ya no tiene ningún apoyo, ¿no? El momento de más crecimiento de la humanidad fue terminando la revolución industrial hasta antes de la Primera Guerra Mundial. Esa etapa se conoció como, si alguien me corrige, ahorita se me fue el nombre, no es la era de la felicidad, pero la era en que hubo mayor crecimiento fue cuando aquí se construyó en México el Palacio de Bellas Artes. Ahorita no me acuerdo, pero es la época de mayor crecimiento. ¿Y con qué coincide esa época de mayor crecimiento de la humanidad? Finales del siglo XIX y antes de la Primera Guerra Mundial, con el patrón oro. ¿Y por qué el patrón oro y el patrón plata, podemos también hablar de él, logra este crecimiento? Porque no se podía hacer inflación. Porque también hay que decir, si hay exceso de oro, como hubo en Castilla, en los siglos XVI y XVII, el oro que llegaba de España, ahí se habló de la miseria dorada, que era que había tanto oro y lo tenía el gobierno que generó inflación. O sea, todo exceso de dinero circulante, y esto precisamente lo dice Luis de Molina y también Fray Juan de Mariana, cuando se le quita la ley, dice Fray Juan de Mariana, al dinero, viene el aumento de los precios. No es el oro un sello 100% contra la inflación, porque si hay exceso de oro, pero es más difícil que haya exceso de oro a que haya papel moneda. Entonces, la emisión de papel moneda es uno de los grandes males del siglo XX y del siglo XXI, y es lo que sucede en este momento. El ejemplo más claro de la inflación es Venezuela. ¿Cuál es la inflación en Venezuela? Por eso decimos que la inflación no es el aumento generalizado de los precios, sino es el aumento generalizado de los precios es una consecuencia ¿de qué? De la inflación. ¿La inflación qué es? La emisión de dinero para hacer frente al déficit presupuestal, para hacer frente al gasto público. Y esto lo puede hacer también un gobierno de derecha, como lo hizo Chiang Kai-shek para enfrentar la guerra con Japón, y paradójicamente uno de los factores que hizo que Mao Zedong llegara al poder fue la inflación que había en China por un gobierno de derecha. Por eso Mao Zedong cometió todas las atrocidades que ustedes quieran. Hubo 30 millones de muertos con el gran salto adelante, que no lo voy a contar en este momento, fue una de las políticas económicas más estúpidas que hubo, pero como él hacía todo lo que quería. Pero no hubo inflación en China. ¿Por qué? Porque tuvieron el miedo de hacer inflación. Entonces en China no hubo aumento de precios. Con Mao hubo destrozos, hubo muchas muertes, mucha represión, pero como ellos llegaron por la inflación que hizo Chiang Kai-shek, pues por eso ellos no hicieron inflación. Entonces la inflación no es de izquierdas o de derecha, es un fenómeno creado para financiar los gastos excesivos del gobierno. Y en el caso de México, la independencia del Banco de México ayudó a que no se hiciera inflación ya a partir de, podemos decir, de este siglo. Pero entonces lo que está haciendo el actual gobierno es endeudándose y esta deuda convertirla a pesos, o las reservas también monetizarlas, y está enfrentando la escasez que tiene de recursos con una deuda que pues lo van a pagar nuestros abuelos, pero va a generar aquí una inflación, y también si hay movimiento de tipo de cambio, pues vendrá también otra inflación. Muchas gracias. Una cuestión bastante interesante, porque generalmente en la escuela, en mi curso de macroeconomía hace unos años, me enseñan precisamente que la inflación era el aumento generalizado de los precios, pero acá con una perspectiva pues más analizada, más económica, se entiende simplemente como la emisión, que al final tiene como consecuencia esto, un enfoque más austriaco. Entonces... Perdón que te interrumpa, Roberto, porque mira, lo que acabas de decir es muy importante, lo que te enseñan en la escuela, y tiene cola.
te dicen, la inflación es el aumento generalizado de los precios. Segundo acto, ¿quiénes aumentan los precios? Los empresarios. Entonces se van con otra política que es el control de precios. Y esto lo hizo Diocleciano, perdón que recuerde a Diocleciano en el siglo III, porque Diocleciano empezó a emitir o a acuñar más moneda, le quitó vamos a decir, los metales nobles y le puso metales chafas, podemos decir. Entonces había más dinero. Esto generó un aumento de los precios. Entonces Diocleciano metió un control de precios. Dejaron de producir los campesinos, vino un decreto que le decía a los campesinos que tenían que producir a fuerza. Entonces los campesinos empezaron a irse. Entonces vino otro decreto que no los dejaba a los campesinos irse de su lugar. Entonces, cuenta un historiador italiano, muy ameno en sus libros, en la historia de Roma, ahorita Indro Montanelli, dice, ahí empieza la decadencia del Imperio Romano. Y por primera vez se ven romanos yéndose a los países bárbaros. Antes los bárbaros querían entrar a Roma, como ahora quieren entrar mucho a los Estados Unidos, pero a partir de la inflación de Diocleciano se empezaron a salir, porque Diocleciano terminó siendo un tirano. ¿Por qué? Porque empezó dando prohibiciones de que se moviera la gente, obligándolos, multiplicó la burocracia para cuidar esto, y esa inflación llevó a una dictadura en Roma y a la decadencia del Imperio Romano. Perdón la interrupción que te di. Sí, adelante. No, está perfecto. Muchísimas gracias por esa pequeña y brebaje historia. Pero, ¿le parece si continuamos con otra pregunta? Me envió sus preguntas Andrés, entonces no sé si quieras participar ahorita, Andrés Maya. Sí, Rodolfo, gracias. Bueno, tengo una pregunta para el profesor Luis Pasos, que vendría siendo la siguiente. ¿Cómo considera usted que se podría evitar que ya no existan personajes como Castro o AMLO a mediano plazo? Bueno, me la estás poniendo muy difícil, Andrés. ¿Cómo podríamos evitar? Mira, desde luego es fortaleciendo los principios de la democracia y también teniendo, ahora sí, una ciudadanía más política en el buen sentido de la palabra. Este tipo de gobernantes necesita pobres. Ahora, el caso de Cuba fue especial, ¿no? Porque ahí tenemos que sale un dictador, y ahora si vemos lo que hizo Batista, pues todos dirían que regrese Batista. Había mucho más libertades, mucho mejores niveles de vida que actualmente con Castro. Castro bajó de la Sierra Maestra, le dieron charola de plata a Cuba, él prácticamente no luchó, se apoderó de la isla. ¿Por qué? Porque la gente estaba harta de Batista, y como dicen, salió de Guatemala para ir a Guatepeor. Y él se apoderó de la isla en una forma dictatorial. El Che Guevara, que es pues el héroe de muchos, era un asesino, fue un asesino serial. Hubo muchos muertos y el Che Guevara es el ejemplo del espíritu de, podemos decir, de persecución que hubo en Cuba. Y la mayoría de los cubanos que estaban en contra optó por irse de su país. En Cuba han salido más de 1 millón de cubanos, siendo que la población de Cuba es de 6 o 7 millones, si no mal recuerdo. O sea, casi el 15% de la población de Cuba ha salido. Entonces, pues ya los que quedan ahí lo que quieren no es votar a este sistema, sino salirse. Esto ha pasado también en Venezuela. En Venezuela hasta ahora la ONU lleva contabilizada 4,5, casi 5 millones de venezolanos que han salido, que es toda la población que había en Venezuela en 1950. Entonces vemos que la gente se va. De Argentina, que es un país también socialista, porque el socialismo revierte varios nombres. En Cuba era castrismo, en Venezuela chavismo,
En Argentina es peronismo. Pero todo esto, el peronismo, el chavismo, el fascismo. Fíjense, hay veces que cuando uno tiene ideas liberales, libertarias, le dicen, eres nazi. Oye, y se les olvida mucho de dónde viene la palabra nazi. Nazi es nacional socialista. Y un día platicando con alguien, pues lo agarré en curva, ¿no? Fue de mala fe. Me dice, pues sí, soy socialista. Oye, ¿tú también eres nacionalista? Sí, soy nacionalista. Pues eres un nacional socialista. Y se quedó así, sí, eres un nazi, nacional socialista. Sin embargo, hay muchos con orgullo que dicen, soy socialista y soy nacionalista. Bueno, pues di que eres nacional socialista. Eso es el nacionalsocialismo. O el fascismo. Eres fascista. Oye, pues Mussolini era miembro del Partido Comunista, era socialista. Y el fascismo es una variable del socialismo. El comunismo es una variable del socialismo. Porque hay quienes piensan que el comunismo es peor que el socialismo. No. La madre de todos esos es el socialismo, las políticas socialistas. Y el comunismo era un partido. El fascismo era también otro partido, pero las ideas que son colectivistas. Y también hay sacerdotes que son colectivistas, la llamada teología de la liberación, que estuvo de moda en México cuando fueron los que estaban atrás del movimiento de Chiapas, los teólogos de la liberación, que ya ha sido superado. ¿Por qué? Porque fueron utilizados por otros y es contrario al evangelio, esta unión que hicieron entre evangelio y marxismo. Esa es la teología de la liberación. Pero hay muchas, podemos decir, muchas posiciones que la gente piensa, no, ese no es socialista, ¿no? Sí. Socialista es todo aquel que sea colectivista, todo aquel que crea en la planificación central, que la vida de los ciudadanos tiene que ser planificada por el gobierno, y no que la posición del gobierno es garantizar que cada ciudadano haga su propia vida. Un maestro mío lo identificaba como un invernadero, un bien entendido, bien común, porque también es algo que se ha... ¿Qué es el bien común? Decía este maestro mío. Es crear las condiciones para que cada quien se desarrolle como persona en lo material y en lo espiritual. Entonces, cada quien haga lo que se dé la gana. Si alguien quiere rascarse la panza todo el día, que se la rasque, pero que no quiera que el que trabaje le dé una parte. Porque otra de las características del socialismo es la repartición de la riqueza por el Estado y el mito de la igualdad económica. La igualdad es ante la ley, y la igualdad de oportunidades no quiere decir que todos tengan la oportunidad de manejar un avión, ¿no? Todos tienen la oportunidad de hacer lo que quieran, también hay que interpretarla bien. Pero lo más importante es la igualdad ante la ley. La igualdad de ingresos no es ni política económica, es un engaño para ganar votos y para justificar que le quiten a unos para que el gobierno se quede con una parte y se cumple ese dicho que el que parte y reparte se queda con la mayor parte. Voy a aprovechar para hablar de una teoría que yo le he puesto nombre, no digo que sea su inventor, pero ¿qué está sucediendo en España, en Brasil, en Argentina, aún en México también? Es lo que yo llamo la teoría de la carreta. ¿Qué quiere decir? Todos los días hay más gente que se suba a la carreta y menos que jalan la carreta. Este es el caso de Argentina, que es un caso patético. En Argentina hay cerca de 21 millones, ahorita no recuerdo cuál es la población exacta argentina, pero está todos que tengo, que viven del Estado. Y hay 8 millones que pagan impuestos. Es decir, hay más gente que vive del Estado que los que pagan impuestos. Y esto está pasando, y en México puede estar pasando. Cuando el gobierno empieza eso de que vamos a ayudar a los muchachos que no tienen trabajo, y vamos a ayudar al que... Pues es que para ganar adeptos. Entonces llega el momento que grandes cantidades van a las personas que les conviene más no trabajar que trabajar. Por ejemplo, el seguro de desempleo en Estados Unidos estaba sucediendo eso, igual en Europa. Había muchas personas que vivían de los seguros de desempleo. Yo recuerdo que una vez conocí aquí un español que vino en un viaje y cuando le pregunté, bueno, ¿y tú de qué vives? Dice, no, pues yo recibo del gobierno. Y después platicando, pues tenía bienes, recibía de rentas, era una gente que podíamos llamar rica, pero recibía todos los meses una ayuda del gobierno por estar oficialmente desempleado. Entonces el seguro de desempleo, que puede tener, pues puede ser una ayuda en ocasiones justificable teóricamente,
se convirtió en una forma de mucha gente ocultar sus ingresos para que el gobierno los mantuviera. Entonces tenemos con que cada día, no tan solo en esos países, sino también en Estados Unidos, en todos los países, hay más gente que quiere vivir del Estado y también más gobernantes dispuestos a ayudarles, siempre y cuando sea a cambio de su voto. Adelante. Pues sí, bastante interesante. Como bien dice, con usted construida la carreta, está muy relacionado con lo que mencionaba anteriormente con la inflación. Llegó a tal punto en el Estado argentino que no podían mantener las finanzas, que tuvieron que recurrir a este método y pues bueno, ya todos sabemos cómo se encuentra el día de hoy Argentina. Así es. Entonces, acá quiero una pregunta, Carlos Arrieta Franco, de favor, si quisiera participar. Hola, espero que sí se me escuche porque se me está cortando un poco el internet, pero yo quería preguntarle... ¿Sí? Vale. Quería preguntarle un poco más concreto al caso mexicano acerca del sistema de pensiones, el actual Afore. Si al ser un sistema que te impone un ahorro forzoso, esto es en dónde invertir, dónde y cuándo te va a regresar, si debería ser abolido y dejar al consumidor la decisión de cuándo, dónde y cuánto invertir. Esa es mi duda. Bueno, mira, es muy bonito que alguien diga todos a determinada edad van a tener una pensión. Pues yo ya debería estar pensionado y por ahí, en mis ahorros de estar en el Seguro Social, tengo una pensión mensual, pues era de 4,000, creo que 6,000 pesos. Sin embargo, yo conozco funcionarios públicos que tienen pensiones de 200,000 pesos y que ahora están en organismos internacionales y hablan de que hay que aumentar impuestos. Esto. Las pensiones se ha convertido en también una forma de vivir del Estado, muchos, injustamente. Por ejemplo, las pensiones, valga la redundancia, a los pensionados de Telmex, de Pemex y de la CFE, hay algunos que a los 55 años están pensionados y con pensiones enormes. ¿Y ustedes saben quiénes pagan las pensiones de Pemex y de CFE? Nosotros con nuestros impuestos. Pemex no tiene dinero para pagar sus pensiones. La CFE no tiene dinero. Y en el año 2000, el monto de las pensiones, de dinero que se tiene que destinar a las pensiones de la CFE y de Pemex, es más que lo que se va a gastar en la reforma, en la Secretaría de Marina para nuestra seguridad. Es más de lo que se va a gastar en la Secretaría de Salud. Son cantidades de miles de millones de pesos para pensionados, muchos de los cuales tienen menos de 60 años. Entonces vemos que las pensiones se han convertido en muchos países, entre ellos en México, como una forma de favorecer a ciertos grupos, de despacharse con la cuchara grande en las empresas estatales. Lo correcto, y que íbamos por lo correcto, es a través de las Afores. Cada quien va creando su propia pensión. Y a veces es poco, pero bueno, pues es lo que tú ahorras. Ahora, ¿quieres ahorrar más? Métele lo que se llama el ahorro voluntario. Pero ya ahorita hay el peligro que ese dinero de las pensiones pues, lo tome el gobierno con la excusa de que ellos van a repartir mejor las pensiones, porque es uno de los peligros. Todos los fideicomisos que eran para fines específicos lo está tomando el gobierno. Había algunos que no eran necesarios, había algunos que se despechaban con la cuchara grande, había corrupción en muchos de estos fideicomisos, pero no se trata de destruirlos. Como digo, si esa lógica va a ser que todo lo que esté corrupto se va a deshacer, pues deberían de empezar por deshacer Pemex y la CFE. Pero pues ya han agarrado eso de que lo que no les gusta hay corrupción. Por ejemplo, hay noticias, hace poco salieron, que en Pemex, pues la mayor parte de los contratos que dan, pues son contratación directa. Y esto ahí es donde hay más corrupción, que hay más opacidad o la misma opacidad que en gobiernos anteriores. El huachicoleo sigue. En la CFE también. Ahí hay como 200 funcionarios que ganan más que el presidente de la República, porque al actual presidente ya le agarraron el modo. Cuando hay una acusación de corrupción en alguna parte, van y dicen, no, presidente, son los conservadores, son los neoliberales, lo que dicen eso es invento y se las compra el presidente. Entonces tenemos con que desgraciadamente, mientras haya empresas estatales, mientras quien gaste el dinero no pierda de su dinero,
Porque en las empresas privadas también hay corrupción, hay ineficiencias, pero le cuesta al director de la empresa, le cuesta al dueño de la empresa, no a dueños seccionales. Por eso fue el saqueo que hubo en Pemex el sexenio pasado, y sigue habiendo este sexenio, porque es primero, muchas de estas gentes no saben ni administrar. Bartlett es un político muy audaz, es muy bueno para contar votos que no se salen, es muy bueno para meter sus ideas y hacer sus cosas, pero pues, ¿qué sabe de administración de la CFE? Pues sabe lo mismo que yo, nada más prender y apagar un foco. Entonces, ¿pero qué ha hecho? Pues bueno, no, simplemente ha llevado a esa empresa a una situación peor, y desde luego siempre hay, como en este gobierno, como en muchos, hay a quien echarle la culpa. Y eso es otro de los peligros, que le echan la culpa de todo a quien se deja. Y uno de los copos en este gobierno es el neoliberalismo. Cualquier cosa que está mal fueron los neoliberales. Pues tenemos que acabar con ese mito que permite al gobierno lavarse las manos y dejar claro que en este país lo que ha habido es un neosocialismo y un socialismo, en la mayor parte de su vida como un país independiente. Muchas gracias. Ahora me parece que es el turno de Rubén Ortiz, así que adelante. Gracias por la oportunidad. Doctor Pasos, por favor, ayúdeme a entender un detalle que ahorita usted ya lo estaba abordando. ¿Cómo reducir el riesgo de la tentación de echar mano de los recursos como las afores, los fideicomisos, el endeudamiento, generar más impuestos para regalar dinero? Bueno, mire, el problema es este. Normalmente uno de los instrumentos para frenar esto de la democracia es la división de poderes. Pero una verdadera división de poderes. Actualmente, como el pueblo todavía no tiene muy claro, la ciudadanía, lo importante que es que el poder ejecutivo no tenga el control sobre el legislativo y que haya una independencia del poder judicial, pues aquí está cada vez teniendo más poder el ejecutivo. Por ejemplo, antes o hasta hace poco, pues para congelar una cuenta había que tener la orden de un juez. Ahora ya hay una iniciativa para que el ejecutivo congele una cuenta sin la orden de un juez. Entonces, ¿esto qué hace? Que un presidente o cualquier alto funcionario ejecutivo le caiga gordo y diga congelen esa cuenta. Como dicen, fusílenos y después averiguamos. Como decía Pancho Villa, fusílenlo y después averigua. Entonces, aquí estamos llegando a esa concentración del poder. Estos fideicomisos, es cierto, había algunos que se despachaban con la cuchara grande, otros que eran innecesarios, pero la solución ¿cuál era? Transparentarlos. ¿Y qué hay ahora? Pues ahora el Ejecutivo, el presidente es el que va a disponer de esos recursos. Y esto no es que, a lo mejor puede disponer hasta bien de esos recursos, pero una división de poderes es límites al poder ejecutivo. Y estamos a un camino de que en lugar de que se limite más el poder ejecutivo, cada vez se le está dando más poderes. Y tenemos un poder legislativo, tristemente, completamente subordinado. Un poder legislativo, pues que no se opone o no discute con el Ejecutivo, sino que hace lo que el Ejecutivo le dice. Y hay el riesgo que también el Poder Judicial empiece a tener esa actitud de hacer lo que quiera el Ejecutivo. Ojalá no. Muchos de los que están como ministros de la Suprema Corte, algunos fueron mis alumnos, otros son mis amigos, y me da tristeza que vayan a empezar la era de una subordinación hacia el Poder Ejecutivo. Que no es la primera vez que hay, sino que históricamente ha habido esta situación, pero ahorita ya está más descarado. En una ocasión, hace muchos años, cuando todavía yo estaba saliendo de la escuela, o sea, de la escuela libre, y me acuerdo que fui a comer junto con otro compañero que trabajaba con ese ministro, y le hice una pregunta al ministro, y como vio que éramos estudiantes, se abrió. Y le digo, oiga, ministro, ¿y ustedes hacen lo que les dice el presidente? Y me dijo algo que todavía me acuerdo, y fue hace como 50 años que me lo dijo. Y dice, mire, Pasos,
nosotros no hacemos, a nosotros no nos dice el presidente qué hacer, dice. Nosotros hacemos lo que creemos que quiere el presidente. No necesita decirnos. O sea, me lo dijo, ya tenía unas copitas adentro el ministro, pero fue muy sincero conmigo. O sea, no es que el presidente le diga, oye, ministro, no. ¿Qué es lo que le conviene al presidente? Y muchas veces así han hecho los ministros. No los de ahora, sino los de casi siempre. ¿Y qué tenemos con los legisladores? Pues que hay pocos legisladores, porque no se necesita ser de oposición, sino aún del mismo partido del presidente, pues decirle, señor presidente, aquí usted está equivocando. Pero no, todo el mundo se subordina a sus asesores. Ahorita la cuestión esta del outsourcing es una tontería, es la subcontratación. Ya de por sí no hay inversión para empezar a crear más problemas a las principales fuentes de inversión. Las maquiladoras son outsourcing y les están metiendo problemas. ¿Qué va a pasar? Pues se van a ir, ya se están yendo varias maquiladoras y ahora se van a ir más y no van a llegar. En donde se va a criminar el tener una maquiladora o cualquier actitud que no les convenga al gobierno, pues lo pueden meter hasta la cárcel. O sea, está el presidente aceptando lo que le dicen algunos incondicionales, marxistas, que lo que quieren es destruir la economía. Porque hay gente que dice, oye, destruir sí. Entren a la ideología marxista y verán que en su primera etapa es destruir lo que hay para construir sobre las cenizas un país socialista, en donde todos sean felices, todos ganen lo mismo, pero entre son peras y son manzanas, están destruyendo lo poco que hay. Y desgraciadamente, muchas de las políticas que ha optado este gobierno son destructivas. Ahí tenemos el caso literal del aeropuerto. El aeropuerto es eso. ¿Cómo que lo destruyeron? Pues sí, destruyeron. La gente se queda, ¿cómo? Entonces, esa es la política. Hay que destruir lo que hay, porque es capitalismo, es explotación. Y después ya que destruyen el país, entonces van a empezar a construir. Nada más que como en Venezuela, pues se quedaron en la destrucción. Y como en Cuba, ya llevan 50 años en la etapa de destruir y no han construido nada. Muy interesante los temas que está tocando. Ahorita que ya está hablando acerca de los jueces, de los magistrados, se me vino una duda respecto a la Constitución. En la Constitución mexicana, uno de los preceptos es de que, por así decirlo, la propiedad no es nuestra, no nos pertenece, sino que es una propiedad es propiedad de la nación y la nación la subroga a nosotros. Esto tiene como consecuencia que se pueda pues pisotear, atropellar los derechos de propiedad de todos los mexicanos. Esto, como ya lo vimos en los casos que mencionó, por ejemplo, en Cárdenas ya hace unos años, o incluso el de aeropuerto, un poco más reciente. Entonces, mi pregunta vendría, supongamos que el artículo que menciona ese aspecto, la verdad desconozco cuál es, supongamos que se cambia y dice la propiedad de los mexicanos. Ya es suya. ¿Esto sería suficiente para que se dé, de hecho, un respeto para la propiedad de México? ¿O habría que cambiar otro tipo de legislaciones o cambiar otro tipo de hechos para que realmente la propiedad sea nuestra? Miren, es muy fácil. Entre más se complica. Por ejemplo, en la Constitución mexicana tiene el doble de palabras que la Constitución de Estados Unidos. Entonces es una Constitución que se contradice de un artículo a otro. Primero voy a dejar claro lo que es una Constitución, porque voy a decir como una contradicción. Hay constituciones que no son constituciones. La Constitución se empieza a crear, el primer antecedente de la Constitución es como era en 1200 en Inglaterra, con Juan Sin Tierra, cuando un grupo en aquel tiempo llamaban burgueses, de clase media, de comerciantes, dice a Juan Sin Tierra, oye, ya párale, tú aquí no puedes hacer lo que se te dé la gana, aquí vas a tener que respetar esta ley. Y tú no vas a poder aumentar impuestos si no tienes la autorización de los legisladores. Así nace la Constitución moderna para irnos hasta Grecia, Roma. La Constitución es para crear un gobierno limitado. Y eso es lo que querían los franceses que estaban contra los Luises. La época de los Luises es un ejemplo de autoritarismo, de absolutismo, vuelvo a repetir, que se sintetiza en l'état c'est moi, el Estado soy yo. Entonces, ahí no hay constitución.
La Constitución de Estados Unidos limita al gobierno de Estados Unidos y garantiza la propiedad, la libertad y la vida de sus habitantes. En México originalmente, así era cuando copiamos la Constitución de los Estados Unidos, pero las reformas han ido modificando esta realidad. Por ejemplo, en Estados Unidos, usted es dueño no tan solo de la tierra, sino del subsuelo, y aquí el subsuelo es el Estado. Si se encuentra en un terreno suyo petróleo, pues es del gobierno. Por ello mucha gente, oye, está saliendo una cosita espesa, negra, ni le hagas ni digas porque te van a quitar. Allá es bendición, aquí es maldición. Esto sucedió en cosas tan sencillas como fue los ídolos prehispánicos. Cuando el licenciado Echevarría sale una ley que los convierte todos en propiedad del Estado y automáticamente el que tuviera estos ídolos pues está fuera de la ley. Entonces muchos se los entregan al gobierno. ¿Saben qué han hecho con algunos de estos ídolos? Yo conocí un coleccionista que entregó al gobierno y después se enteró que estaban botados muchos de ellos en unos sótanos ahí y otros se los habían robado. Entonces vemos que eso, la falta de propiedad de los ídolos, no paró el que se los llevaran a otras partes. Pero mucha gente, a mí me contó una vez una persona algo muy triste. Estaba aplanando un predio para construir y de repente le dicen los trabajadores, él fue y le dicen, oiga, mire, aquí hay idolitos y encontramos esto aquí y acá. Y le dice, habla con el ingeniero que estaba haciendo, oye, ingeniero, encontré aquí esto, ¿qué hacemos? Paramos, y si usted quiere, para. Oiga, y si usted da aviso, nos paran la obra 1 o 2 años. ¿Y qué hago? Pásele la aplanadora a todo, recoja los que pueda y de ahí pase la aplanadora. Ese fue el consejo del ingeniero. ¿Para qué? Para poder seguir una construcción. Entonces este fue lo que hizo. Sacó lo más que pudo y todo eso, y ahora la aplanadora, y no le digan a nadie. Fíjense qué triste, tener que destruir para poder construir en México. Entonces hay leyes en la Constitución que se van pegando, hasta que la Constitución deja de ser una Constitución. Y más que garantizar los derechos de las personas, le garantiza al gobierno un poder sobre los derechos de la persona. ¿El poder de qué? De expropiar. Ellos se convierten en dueños de facto de toda la propiedad. ¿Quién es el dueño de facto de Pemex? Pues en este momento el presidente de la República. Es el que dice que producir, dónde se va a hacer una refinería. Oiga, que se va a inundar, pero aquí yo quiero que se haga. Oiga, pero ya se inundó ahorita. ¿Qué? Sí, que no saquen fotos. Y esto no es nuevo. Se construyeron unas siderúrgicas en un lugar cerca del mar, no me acuerdo exactamente por qué estado, pero se estaba hundiendo la mitad de las siderúrgicas, porque Cárdenas había dicho que ahí se construyeron una siderúrgica. Y en honor a Lázaro Cárdenas iba a construir una siderúrgica. Pues que un empresario privado construye donde se le da la gana, y donde hay condiciones, porque es su dinero. Entonces tenemos que la Constitución, cuando da un poder excesivo a los gobernantes, cuando en lugar de proteger el derecho de propiedad, le da al gobierno derechos sobre nuestra propiedad, deja de ser literalmente una constitución, porque ya no limita al gobierno, sino le da poderes ilimitados al gobierno. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es un problema respecto a la Constitución. La Constitución, en vez de limitar los poderes, parece que los otorga, ¿no? Y parece, por lo que estamos viendo, no hay límite. Aquí hay una pregunta bastante interesante de Mike Andrade, que nos dice, cito textualmente, oye, pero de marxista no tiene nada AMLO, lleva a cabo solamente políticas de derecha, es inclusive amigo de los grandes empresarios del país y aplaza los derechos de muchos grupos indígenas. Constantemente se oye este punto argumentativo donde se dice que AMLO no es una persona de izquierda, sino de derecha por el tipo de políticas públicas. ¿Usted cómo respondería a esto? Bueno, mira, hay radicales que tachan a AMLO de derecha porque quisieran que colgara a todos los empresarios, ¿no? Y quisiera que, como Castro, ¿no?, fuera el director de toda la orquesta. Efectivamente, AMLO no es un radical. Sí tiene radicales en su gobierno que lo están orillando a hacer cosas que él no hizo cuando era jefe de gobierno.
el anterior jefe de gobierno, ¿cómo se llama? El que ahora está en el PRD, este se llama su nombre, que es ahora senador, creo, Miguel Ángel Mancera. Mancera, pues promovió una constitución de izquierda. Mancera provocó una constitución de izquierda, que no es una constitución, para ganar votos. Entonces, en ese tiempo, pues podíamos decir que era más de izquierda que López Obrador, cuando fue en el gobierno de México, fue el encargado del gobierno de México. Ahora López Obrador es el presidente y no tenía gente. Entonces la gente, con cierta gratitud lógica de quienes lo apoyaron, los metió a puestos muy importantes, marxistas, podemos decir radicales, y lo están rebasando. Y otros vivillos, como por ejemplo ahorita en el caso del outsourcing, hay un senador, no tiene caso ni decir su nombre, el líder obrero, que es el representante de los sindicatos de Estados Unidos en México, y es el que le ha metido eso del outsourcing para beneficiar a los americanos. O sea, porque el ser de izquierda no quiere decir siempre que se va a beneficiar al pueblo. Muchas políticas de izquierda en México fueron, y esto no quisiera entrar a esta discusión, pero sí lo puedo decir y que el que quiera lo vea, pues fueron impulsadas no por el gobierno de Estados Unidos, por grupos de Estados Unidos, por sindicatos de Estados Unidos, por gente que tiene el poder suficiente para pagarle aquí a unos guerrilleros, como pasó en Chiapas, para que se viniera bajo el Tratado de Libre Comercio. Entonces, sí hay quienes quisieran que López Obrador fuera más rápido. Y hay también quienes lo único que saben es ser oposición y que ganan dinero siendo oposición, como la coordinadora de maestros. Ellos ya le sacaron 100 millones de pesos al gobierno actual, pero siguen cerrando vías de ferrocarril, siguen haciendo, ¿para qué? Para que les den más dinero. Son chantajistas. Entonces ellos dicen que el gobierno de López Obrador es de derecha. No, el gobierno del presidente López Obrador es un gobierno socialista, de izquierda, de una izquierda moderada, que la gente que tiene sus subordinados la están radicalizando y que él también se está dejando radicalizar. Entonces, sí hay el peligro, no tanto de convertirnos a corto plazo en otra Cuba o otra Venezuela a corto plazo, pero sí de tener fallas tales que nos lleven a un descalabro fuerte de la economía por las políticas erróneas que se están tomando. Por eso yo creo que más que calificar una política de derecha o de izquierda, hay que calificarlas en que funciona o no funciona. ¿Las leyes de outsourcing van a ayudar? No. Oye, que hay outsourcing que no cumplen con la ley, bueno, pues eso cualquier empresa, pues bueno, castígala. O baja tantos requisitos de la ley, tantas cargas fiscales y laborales a las empresas, pues que se van a la economía informal o que recurren a outsourcing, que son los que enfrentan estos cargos, y no yo. Pero la solución no está en quitar el outsourcing, la solución no está en prohibir que los particulares entren a explotar petróleo. En el Golfo de México, que está dividido a la mitad, en el lado americano, hay como 10 compañías privadas y producen más petróleo que todo Pemex en toda la República. ¿Y saben cuánto invierte el gobierno norteamericano para sacar petróleo en el Golfo de México, en el lado que le corresponde? Ni un solo dólar. Recibe de las empresas privadas. Y aquí han invertido dinero para pozos profundos, le han pagado a técnicos privados y no han sacado ni un solo barril de petróleo. Ese es Pemex. Con Pemex están felices porque lo siguen saqueando, siguen siendo los dueños de Pemex. Entonces, una economía verdaderamente democrática, pues le diría, hay que abrir Pemex a los particulares. A ver, el sindicato de Pemex, que le paguen todos sus pensiones con acciones de Pemex, que se vuelvan accionistas de Pemex, y serían los primeros en denunciar la corrupción en Pemex. Pero si no, seguirían siendo de los beneficiados de esta corrupción, como son muchos sindicatos, como son muchos izquierdistas que ya le agarraron al presidente. Vamos a cerrar carreteras, vamos a hacer esto para que nos den dinero. Y esos son los que dicen que es de derecha López Obrador. López Obrador es un gobierno de izquierda, hasta ahora moderado, y que está tomando decisiones equivocadas, erróneas, que le van a costar al país dinero y que pueden llevar al país a un descalabro económico. Muchas gracias. Majo Salinas tiene una pregunta, así que por favor, Majo. Adelante. Perdón, no sabía que iba a hablar. Disculpen.
Bueno, no sé si me escucho. Sí, sí, la escucho, Majo. Ah, perfecto. ¿Qué tal? Bueno, más que nada mi pregunta era enfocada a cómo podemos hacer llegar las ideas de la libertad a los jóvenes, porque prácticamente los jóvenes ahorita solo tienen información acerca de ideas de extrema, ¿no? Y sobre todo del tema socialista, que lo confunden mucho como con esta lucha social de defender los derechos de los gays, de las feministas, de toda esta cuestión que el socialismo ahora adoptó como de ellos y por eso como que engloba toda su idea en completo, ¿no? Entonces, creo que me gustaría escuchar cómo usted propone que podamos acercar las ideas de la libertad. Bueno, ahorita sí a bote pronto, como dicen, lo más preocupante es que las escuelas que forman profesores, todas están controladas por la izquierda, las rurales. Y hasta hubo una prohibición, no sé si sea vigente, de que las escuelas particulares no podían poner cursos para sacar profesores. Entonces yo creo que deberían muchos grupos privados, como son la Ibero, como es la Náhuac, no sea ciencia cierta que lo tengan, pues carreras de profesores. Y que también tengan profesores, porque también en la Náhuac, con la Ibero, pues hay muchos profesores que no tienen claro cuáles son la economía, cuál es el orden social que más va a disminuir la pobreza. Desgraciadamente, muchos empresarios también han estado lejos de la educación. Muchos que nos dedicamos a la educación, pues vemos en nuestras instituciones, en las cuales tenemos asociaciones civiles, pues que hay poco respaldo del empresario. El empresario, y no tampoco hay que acusarlo de nada, pues está para crear riqueza, para trabajar, pero también en estos momentos debe darse cuenta que tiene que participar en política. Y participar en política también es participar en la formación de la juventud. Tiene que analizar qué está subsidiando. Yo conozco empresarios que han estado subsidiando a organizaciones de izquierda y no se dan cuenta de que son de izquierda, les han tomado el pelo. Entonces, si el empresario, que va a ser el principal, en principio, el principal pagador de estas políticas de izquierda, pues que se ponga a formar gente con ideas correctas y que analice a estas escuelas que les da ayuda, escuelas privadas, que muchas veces no forman personas con una orientación correcta desde el punto de vista político, económico. Entonces, la izquierda sí ha tenido esa paciencia de que por décadas ha formado profesores con ideas de izquierda y que de tiempo completo están dando clases, están envenenando las mentes de muchos jóvenes. Hace poco leía yo un folleto dado al público por la Secretaría de Educación de Puebla, en donde, en un ejemplo, pues está creando odio para el patrón, habla de cómo explota a la gente, y todo eso se lo dan a los niños, y esto es peligroso, pero pues hay quienes están muy ocupados únicamente haciendo dinero, y no se dan cuenta que el gobierno está haciendo leyes para quitarle su dinero, y que en las escuelas van a celebrar que les quiten su dinero, porque muchos muchachos lo que aprenden es que el patrón es malo, que es explotador, que hay que quitarle todo, y eso es lo que enseñaron en la escuela, que en cierta forma fue lo que le enseñaron a Andrés Manuel y a mucha de la gente que está con él. Adelante, Rodolfo. Gracias. Gracias, Mao. Pues sí, definitivamente la educación es un aspecto súper importante. Recuerdo leyendo algunos textos de Gramsci, un autor de corte marxista, mencionaba cómo eso era fundamental para la formación de las ideas de los jóvenes. Así que si no tenemos presencia en el aspecto educativo, pues no podemos tener esperanza de que en el futuro vamos a tener presencia en el aspecto social y político del país. Y bueno, continuando ya con unas pocas preguntas para cerrar, me gustaría, si de ser posible, que
Ibrahim Hernández me pudiera hablar acerca de su pregunta que tenía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, Ibrahim. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues para empezar, un gran tema de debate. Bueno, yo tengo una pregunta en base a lo que se ha platicado, a lo mejor un texto que por ahí leímos. Mi pregunta va ligada al, por ejemplo, la famosa dictadura del proletariado, que es en el socialismo, neosocialismo. Si tiene alguna diferencia con la dictadura de la mayoría, que es lo que es una de las grandes críticas de la democracia, o en esencia son lo mismo. Bueno, mira, la dictadura del proletariado es interesante. Precisamente el maestro que hice a los de las ciencias políticas, Rubén Salazar Mañén, de él aprendí algo muy interesante que tiene que ver con lo que tú estás preguntando. Y él fue marxista, él fue un activista casi guerrillero, y que a lo mejor fue profesor de Andrés Manuel, Rubén Salazar Mañén. Yo tuve una buena relación de amistad con él ya en sus últimos años, y me contó algo, me dijo algo interesante, y él escribió sobre esto. Dice, el primero que contradijo a Marx fue Lenin. Porque Lenin, pero diga, Marx, cuando una vez lo acusaron de que estaba a favor del Estado, él dijo, le dijo Engels también, le dijo, nosotros somos anarquistas, estamos en contra del Estado, porque el Estado es una podemos decir, organización que es fuente de explotación. Sin embargo, Lenin le corrigió la plana, tomó algunas cuestiones de él y dijo, bueno, sí, nosotros vamos a destruir el Estado, pero mientras haya capitalistas, vamos a tener una dictadura provisional que se va a llamar dictadura del proletariado. Y el único problema es que esa dictadura ya en unas partes, pues, eso lo dijo hace 100 años, y la URSS tuvo como 70 años de dictadura del proletariado y se acabó por ineficiente. Entonces vemos que un marxista real sería anarquista. Yo no soy anarquista, pero un marxista real sería anarquista. Y la paradoja de los marxistas es que todos los gobiernos que forman son absolutistas. Crece el gobierno. Entonces, eso es que la teoría marxista está mal desde la esencia. Porque decía luchar contra el Estado y terminó con macroestados. Entonces, ¿qué tenemos? Con que el crecimiento del Estado es una deformación del marxismo, pero apoyada en la teoría de Lenin de la dictadura del proletariado del pueblo. Por eso usan mucho, nosotros somos dictadores, pero a favor del pueblo. Hace poco escuchaba yo un video en donde un periodista llega con un rollo de billetes, con un montón de billetes, porque hay muchos ejemplos en Venezuela de que para comprar algo pues, hay que llevar una carretilla de billetes. Entonces entrevista a Maduro y le dice, presidente, mire, con todos esos billetes que traigo, apenas si puede usted comprar, le dijo algo así como un papel de baño o algo. Usted sabe eso y dice, fíjense, qué caraduras son y cómo hacen vuelta. Sí, sabemos eso y nos duele que haya esto, pero eso lo vamos a arreglar empoderando al pueblo. ¿Qué quiso decir? Nadie sabe. Empoderando al pueblo van a controlar la inflación en Venezuela, siendo que él sabe, le están diciendo los billetes que él emite. Entonces hay mucho descaro en lo que contestan. Hay cuestiones que dicen, bueno, ¿qué somos tarados? ¿Que somos atrasados mentales? Pues sí. Y lo más triste es que hay gente que todavía les cree. No, pues el pueblo tiene que estar en el poder para que se acabe la inflación. Tenemos que controlar los precios, control de precios. Entonces, esta dictadura que hay es dictadura del proletariado, pero es transitoria. Ya que se acaben los capitalistas, nosotros vamos a entregar el poder a los trabajadores. Precisamente hay un documento que salió a la luz en la URSS por uno de los de la oposición cuyo nombre se me va,
en donde la primera represión de trabajadores en la URSS fue unos años después, pocos años después, de que llegaron los marxistas al poder. ¿Y cómo pasó eso? Pues bueno, llegó el marxismo y pues había pocas industrias en la URSS, era un país prácticamente campesino, pero en una industria de las principales de la URSS había un sindicato muy poderoso y el líder sindical empezó a leer a Marx, nadie sabía que era Marx. Es más, pocos comprenden lo que dice Marx. El que diga que ha leído El Capital, que levante la mano, porque casi nadie le ha entrado todo el Capital. Rubén, no creo que hayas leído todos los tres. Entonces, digo, además leíste la introducción, entonces lo demás no le entendiste, ni yo tampoco. Entonces, ¿qué sucede? Empezó a leer y dijo, hombre, aquí dice el Manifiesto Comunista que las empresas van a ser para los trabajadores. Y se le hizo muy fácil, pues decir a todos los trabajadores, ya es la empresa de nosotros, ya llegó el socialismo, nosotros somos de la empresa, y empezaron a hacer. De repente, a los pocos días tocan a la empresa un tipo y dice, vengo de parte del Soviet Supremo, de la esta, y soy el nuevo director de la empresa. Entonces el sindicato dice, aquí no, esta empresa ya es de los trabajadores, no, yo tengo órdenes de que soy el que voy a dirigir la empresa. Y se armó la bronca y mandaron tanques a reprimir a los trabajadores y los sacaron a la fuerza. De las primeras acciones del gobierno socialista fue sacar a la fuerza a trabajadores de esa empresa porque creyeron en lo que decía Marx, que las empresas iban a ser para los trabajadores. Y después siempre ejercieron el poder absoluto con base en la teoría leninista de la dictadura del proletariado. O sea, somos dictadores, pero por el pueblo y para el pueblo y el beneficio del pueblo. O sea, lo que cambió fue la justificación de la dictadura. Antes la justificación es que traían sangre real, que eran descendientes de Dios. Y no, ahora estos son descendientes del pueblo. Ese es su nuevo rollo. Y con base en la dictadura del proletariado o del pueblo, que dicen ellos, ejercen un absolutismo igual o peor que la dinastía de los Luises en Francia. Muchas gracias. La verdad me pareció bastante curioso lo que dijo del Capital, porque yo durante un tiempo estudié en la Escuela Superior de Economía, un semestre específicamente, y ahí tú llevabas Capital 1, Capital 2 y Capital 3, ¿no? En año y medio. Y algo que me parecía, la verdad es un texto complicadísimo, ¿no? Algo que me parece muy curioso es de que nadie lo leía, nadie. O sea, según tenías que leer, ni el profesor lo leía, o sea, así se lo pongo y no estoy exagerando. Yo sí lo leía y la verdad, en algunos aspectos lo entendía bastante, en otros no. Me compré un libro de un antropólogo marxista, que explica el Capital, no me acuerdo cómo se llama. David Harvey, ya ahí aprendí un poco más. Entonces, me di cuenta que muchos de los que menos entendían el texto eran de los más fervientes defensores de las ideas de Marx. Entonces, pues ahí luego hay como ese contrapeso. Pero bueno. ¿Y haces en economía de la UNAM? No, estudié un semestre en la Escuela Superior de Economía del POL y ahorita estoy en el ITAM. Sí, porque mira, yo recuerdo, yo tuve un buen amigo, es mi amigo, un amigo se llamaba Lenín Rojas, marxista. Y él iba unos días a dar clase a la Facultad de Derecho, donde di clases por muchos años, a mis alumnos, y yo iba a sus clases a dar una clase para que vieran otro punto de vista. Y una vez me enfrasqué con él en una, podemos decir, discusión sobre el capital. He leído poco y la verdad no he leído partes en donde están las tesis, pero no todas las tres tomos. Entonces llegamos a la teoría del plusvalor y lo empecé a acorralar. Y era un tipo muy audaz, escuchaba muy bien, y me dice, no, es que está mal la traducción, dice. Es que tú no lo has leído en francés. No manches, le dije con los chavos, ¿no? Ya me estás ahí. Entonces ni él mismo entendía. Yo cuando fui a su primer clase para invitarlo a que fuera a dar clases a la mía, dije, no está entendiendo ni lo que él dice. Porque precisamente es confuso. Pero también ahí viene mucha gente que tiene un sentimiento de odio al que tiene. Recordemos que el capitalismo está basado en la ambición. Hay que limitar la ambición en la medida que perjudica a terceros. Tú puedes ser todo lo ambicioso que quieras en el capitalismo, llenarte de dinero, siempre y cuando no perjudiques a terceros. Pero el motor del socialismo, lo voy a decir, y está grueso lo que voy a decir,
es la envidia. Te sientes mal por lo que tienen los demás. Entonces hay muchos que no se explican por qué no tienen y el otro tiene. Entonces les entra, les cae como anillo al dedo las teorías socialistas. Porque lo único que explica, el que tiene es responsable de que tú no tengas. Y ponen en juego lo que se llama la teoría de la suma cero. El que tiene más es porque el otro tiene menos, lo cual no es cierto. En una economía de mercado, la mayoría de los bienes que existen se crean, no existen. Hay quienes crean bienes y hay quienes viven de los que otros crean, como muchos funcionarios públicos. Como hace poco yo retuitaba algo que muchos saben y otros no. Marx nunca trabajó. Lo mantuvo su esposa, lo mantuvo sus padres y lo mantuvo Engels. Nunca entró a una fábrica. Un tipo que nunca trabajó viene a decirnos que están explotando a los trabajadores. Viene a decirnos que hay que darle a la gente lo mismo. Y él vivió siempre lo de otros. Entonces, ese es el gurú de muchas ideas que atacan a la iniciativa privada. Un hombre que nunca pisó una fábrica. Un hombre que nunca trabajó. Y ese es el líder intelectual de esta izquierda que está destruyendo más que construyendo. Muchísimas gracias. Quiero decir que llevamos hora y media, así que igual nada más hay tiempo de una pregunta más. Y primero que nada, pues una disculpa a los dos Pedros, a Ángel y a todos los que no pudimos contestar su pregunta. Seguramente en un futuro habrá otra oportunidad. Pero finalmente me gustaría acabar con una pregunta muy importante. Estos conversatorios son importantes, pues estar en coyuntura con las noticias diarias son importantes, pero le quiero preguntar, ¿qué bibliografía considera usted indispensable para entender la economía y también para entender la historia económica de México? Que no hay muchos textos acerca de ese tema, así que le quería hacer, ¿qué textos recomienda para entender estos dos aspectos, la economía en general y la historia económica de nuestro país? Rodolfo, me pones en una fuerte disyuntiva, porque te tendría que recomendar, como para empezar, mis libros. ¿Quieres entender la economía del país? Por ejemplo, yo te recomendaría que leyeras el que de los más recientes, que se llama Justicia Social y Justa. Mis libros, que son simplistas, le digo muchas gracias, yo no escribo nada complicado, escribo para que le entiendan. Y otro que se llama Políticas Económicas. Y otro que también te recomendaría, que me gusta mucho, que se llama La desigualdad y la distribución de la riqueza. Los puedes bajar, algunos ya gratuitamente, puedes leerlos, y creo que esos serían para empezar, para que empezaras a entender. Y de otro autor, un libro muy sencillo, que a mí me enseñó mucho, es el de Henry Hazlitt, Economía en una lección. Henry Hazlitt. De Henry Hazlitt, Economía en una lección. Después de que leas mis libros, lee ese. Primero empieza a leer mis libros. Yo te recomiendo el de Justicia Social y Justa, porque hablamos cómo empieza el progreso en la medida que se respeta la propiedad privada. Ese fue editado por Editorial Planeta, con el sello creo que fue de Ariel, y lo puedes también comprar como ebook en cualquier parte de América Latina o en las librerías en México. Creo que ese sería un buen libro para empezar a entender las nociones de la economía. Pues perfecto, muchísimas gracias por usted estar aquí, por estar este tiempo con nosotros, muchísimas gracias a todos los asistentes y sobre todo muchísimas gracias además gracias a México Libertario por organizar esta reunión y al Partido Libertario Mexicano. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a ustedes por invitarme y por escuchar. Un gustazo.